bienvenidos, yo soy Daya y estás en Charlitas con Daya. Sabemos que el conocimiento es poder y yo hoy quiero transmitir un poco de ese poder a ustedes. Quiero contarte una historia que realmente merece la pena ser contada y es la historia de la isla de Hashima. En esta isla había minas, pertenece a Japón, y el desarrollo industrial ahí fue muy bueno. De hecho, esta isla trabajó muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial. Debido a todo esto, debido a la infraestructura que tiene la isla, debido a la historia que tiene la isla, el gobierno de Japón decide proponerlo como Patrimonio Industrial de la Humanidad ante la UNESCO. Inmediatamente Japón propone a la isla de Hashima como Patrimonio Industrial de la Humanidad. Corea del Sur salta y dice, Nel, no, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué Corea del Sur saltó? ¿Por qué dijo que no? Japón se dedicaba a la minería durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, antitos y durante. Debido a la Segunda Guerra Mundial y que los japoneses la estaban peleando, muchos de los jóvenes japoneses que trabajaban en minas antes pues estaban en la guerra. Entonces Japón utilizó a personas de colonias que tenía entre estas Taiwán y Corea para que fueran a trabajar a las minas. Y aunque en ese momento Corea se consideraba parte de Japón, los ciudadanos coreanos no eran así como que realmente vistos como ciudadanos japoneses. Y esto es lo de la historia que no quiero que me... Las minas de Japón no eran una maravilla. De hecho, sabemos hoy en día que las minas siguen siendo algo peligroso, que ser minero es un trabajo muy serio, muy arriesgado. Bueno, pues resulta que Japón durante la Segunda Guerra usaba a prisioneros de guerra y también a personas de sus colonias para que fueran a trabajar en las minas. De hecho, hay testimonios de prisioneros de guerra estadounidenses que dicen que ellos, con tal de no ir a trabajar a la mina, eran capaces de autolesionarse para no ir ahí por miedo a morir. Pues resulta que la isla de Hashima era casi que una prisión. Y aunque la gente que estaba ahí eran pobladores de Japón, que provenían del territorio de Corea, no eran tratados igual que los japoneses, ¿ok? Entre las cosas que sucedían, había tortura. Los ponían a trabajar horas de horas. Y el gobierno de Japón dice que ellos sí le pagaban y que no había discriminación, pero resulta que sí les pagaban, pero una cantidad del dinero que les pagaban inmediatamente se las quitaban porque ellos vivían en casas ahí, comían ahí, entonces les quitaban una parte. También había otras empresas que se aprovechaban y le decían, vamos a quitarte esta parte, un 20% de tu salario para mandárselo a tu familia, y la familia nunca veía nada. Entonces tenían a estas personas en estos territorios donde no podían escapar porque estaba rodeado por agua. De hecho, la isla de Hashima tiene como interesante que tiene unas paredes, unas murallas para evitar que las olas golpeen. Entonces no era un lugar fácil de visitar y no era un lugar fácil de salir. Había personas desde 14 años que iban a trabajar ahí. Había cientos de personas coreanas que vivían ahí y que trataban de escapar y morían en su intento de escapar. Y los que no lograban escapar y tenían que volver eran puestos en trabajos todavía peores. ¿Qué es lo que pasa? Pues que Japón lanza como todo un estudio de esto y dice que no es cierto, dice que esas cosas no pasaron, que no había discriminación, cuando tiene cientos de testimonios de personas que afirman que sí. Usan el testimonio de una persona que desde segunda generación japonés-coreano, que dice que su papá trabajaba ahí y que no, él nunca sintió discriminación, pero resulta que este papá que trabajaba ahí vivía en Japón. Entonces Japón decía que pertenecías al lugar dependiendo de dónde residías. Entonces, aunque él era coreano, residía en Japón, tenía los beneficios de Japón y no era que trabajaba como todos los demás, sino que era un supervisor. Entonces el testimonio de esta persona pues está en tela de duda, porque esta persona no estaba en la misma condición que las demás. Corea del Sur dice que esta isla fue un infierno para los coreanos y para los taiwaneses y todas las demás personas que fueron obligadas a trabajar ahí. Hay relatos de jóvenes que fueron sacados de Corea, creían que iban a ser llevados a Japón, iban de lo más tranquilos porque tenían parientes en Japón, y cuando se dieron cuenta llegaron a Hashima, lo que era una tortura total. Entre las dietas que tenían, las horas que tenían que trabajar, el poco dinero que les pagaban, murieron muchísimas personas ahí. Y Corea del Sur dice, no es justo. ¿Cómo vas a premiar este lugar? ¿Cómo vas a decir que es patrimonio industrial de la humanidad? Este lugar debería ser recordado como un lugar de esos que no deben volver a existir, como esas situaciones en las que no debes volver a poner a la humanidad.
Actualmente hay todo un conflicto en la UNESCO y Japón dice una cosa y Corea dice otra, pero hay que recordar algo. Si bien es cierto, no somos quien para juzgar y no conocemos toda la historia, y aunque tenemos muchísimos testimonios, realmente es difícil reconocer o no. Aquí el punto es que Japón dice que eso no pasó, dice que no hubo esta discriminación hacia los coreanos ni ningunos otros, y Corea dice, no, eso no es cierto, sí la hubo y hay testimonios. Y creo que como seres humanos lo mejor que podemos decir es, si al menos una persona sufrió de discriminación, si al menos una persona fue torturada o fue obligada a trabajar en condiciones que no debía, yo creo que lo mejor como seres humanos y como nación es admitir que nos equivocamos, aunque fuera solo una. Esa persona merece el respeto y creo que sus familiares o las personas que quedan cerca pueden sentir que de alguna forma tienen un consuelo al saber que se reconoce que esa persona sufrió. Por eso es todo este conflicto, por eso es todo este pleito. Actualmente hemos escuchado y conocido un poco más en este lado del mundo de lo que ha pasado en el otro lado del charco, pero es importante estar conectados y comunicados. Sé que hay muchas personas que aman y amamos, me incluyo, a Corea del Sur, pero es muy importante no solo ver lo que tenemos ahorita, sino entender el contexto de las cosas que van sucediendo. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder y así podemos evitar meter la pata, conversar en asuntos o hacer cosas que no deberíamos. Además, yo creo que este tipo de hechos son muy importantes. Como dije, así sea una persona o sean 5,000 personas, si alguien sufrió de discriminación o abuso, es muy importante que lo reconozcamos. Tal vez eso no va a borrar lo que sufrió la persona, pero es una manera de decirte que reconocemos que en un punto nos equivocamos, como personas o como nación. Bueno, mis amiguis, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un honor compartir con ustedes. Si conoces más información sobre la isla de Hashima, si tienes más datos, puedes dejarlos acá. Recuerden que no tenemos una única posición, pero siempre, como les digo, es muy importante reconocer que si aunque solo una persona sufrió, deberíamos pedir disculpas. Eso lo podemos aplicar en la historia como nación o como individuos. Nos vemos en la próxima. ¡Chaito!